Si observas el recorrido que hemos hecho desde la lección uno, quizá puedas notar algo muy hermoso. Al principio, cuando iniciamos, parecía que todo consistía en cambiar la forma de pensar. Después comprendimos que el problema no era el mundo, sino la interpretación. Más adelante vimos que tampoco era la interpretación, sino la identificación con ella. Y finalmente, comenzamos a reconocer algo todavía más profundo, que la vida nunca dejó de estar aquí, que no era necesario producirla, que no era necesario encontrarla, solo dejar de confundirla con la historia que contábamos sobre nosotros mismos. Y cuando eso empieza a relajarse, surge una pregunta completamente distinta. Ya no es cómo despierto, cómo me ilumino, cómo le hago. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vive la vida cuando deja de estar apropiada por un personaje? Y eso es exactamente lo que este bloque de 10 lecciones nos empezaron a mostrar. No hablan de hacer más, hablan de interferir menos, no hablan de fabricar amor, hablan de dejar de bloquearlo, no hablan de construir libertad, hablan de reconocer que nunca estuvo ausente. Soy el santo hijo de Dios. Y la mente convierte esta frase en identidad. Oh, ahora soy alguien santo. Pero el curso señala exactamente lo contrario. No está agregando una nueva definición, está retirando todas las anteriores. Santo no significa especial. Santo significa indivisible, aquello que nunca fue separado de su fuente. Cuando esto se reconoce, la necesidad de demostrar valor comienza a desaparecer. Después nos fuimos a tengo una función que Dios quiere que desempeñe. ¿Cómo? Leída desde lo dual. ¿Cuál es mi misión? ¿A qué vine? Pero el curso no se refiere a una profesión, ni a una actividad, ni siquiera ayudar a personas. La función es mucho más simple y sencilla. La función es no andar impidiendo que la vida se exprese o no poner sobre lo que ya es esas ideas fabricadas. Esa es la función. Y cada vez que la mente deja de defender una identidad, lo natural se expresa. Y eso es la función. No un hacer, sino un dejar ser. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Y no porque Dios envíe problemas, sino porque toda experiencia revela donde aún hay una identificación. La vida deja de dividirse entre éxito y fracaso, entre tú y yo, y todo se convierte en una oportunidad para ver qué, dónde aún hay una identificación.
pero no para corregir al mundo, no para corregir al otro, no para corregirme, sino para reconocer dónde todavía se sostiene una historia. Pongo el futuro en manos de Dios. Esta lección no habla de resignación, habla del fin del controlador. El futuro solo preocupa a quien cree sostener una identidad vulnerable. Pero observa, date cuenta, siempre has vivido únicamente este instante. El futuro nunca fue experimentado, solo pensado. Y cuando eso se puede reconocer, aunque sea por un instante, aparece, emerge una ligereza. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor deja de ser una emoción, se reconoce como una forma de existir. Pero ojo, no porque obliguemos a la mente a sentir bonito, lindo, sino porque esa idea de la separación pierde credibilidad. Y cuando deja de haber tanta separación, la gratitud deja de ser esfuerzo, se vuelve natural. Solo puedo crucificarme a mí mismo. Uf, una de las lecciones más radicales de todo el curso. Porque aquí destruye completamente la victimización, pero aclaro, no significa que el cuerpo no experimente dolor, no está hablando de eso. Se refiere a que el sufrimiento aparece cuando me estoy creyendo la historia de separación. Pero nadie puede separarte de lo que eres. Solo la identificación con una imagen puede producir una sensación, no una realidad. Y esa identificación siempre ocurre en la propia mente. Solo puedo bendecir. No se refiere a una acción, sino a una consecuencia. Porque cuando no ves otros, la bendición aparece sola, pero no porque ahora seamos mejores personas, sino porque no se sostiene la separación que hacía posible el ataque. Solo mi condena me hace daño. Uf, aquí el curso llega al corazón del juicio. Me dice que no son las circunstancias, no son las personas, no son las historias, no son los acontecimientos, es la condena. Porque la condena mantiene viva la identidad que necesita tener razón. Y mientras esa identidad permanezca, el conflicto continúa. No soy un cuerpo, soy libre. Quizá una de las frases más conocidas, pero también una de las más mal interpretadas. No soy un cuerpo no significa negar el cuerpo, significa dejar de reducirte al cuerpo. El cuerpo aparece, es conocido, pero aquello que conoce el cuerpo no está limitado por él. Y se siente una libertad distinta, no física, ontológica. No hay otra paz que la paz de Dios. Aquí culmina el bloque, porque todas las
paces construidas por el ego dependen de condiciones. La paz de Dios, no. La paz de la vida, no. No depende de la salud, de las relaciones, del éxito, del fracaso. No depende de la mente. Es aquello que permanece incluso cuando todo cambia. Quizá este sea el bloque donde el curso deja más claro algo que ha venido señalando desde el principio. No hay un individuo separado aprendiendo a vivir espiritualmente. Hay vida expresándose, la personalidad aparece, las decisiones aparecen, los pensamientos aparecen. Todo eso forma parte de la expresión, pero ninguno constituye el origen. La vida no nace del personaje. El personaje aparece en la vida y eso cambia completamente toda práctica, porque ya no preguntas, ¿cómo hago para expresar amor? Sino que se empieza a gestar. ¿Qué estoy sosteniendo que impide reconocer que el amor ya se está expresando? La práctica deja de consistir en producir estados y comienza a consistir en reconocer las interferencias. ¿Cuáles? Cada juicio, cada defensa, cada necesidad de controlar, cada necesidad de tener razón, cada miedo, cada otro que me altera. Y no son enemigos, son lugares donde la mente todavía cree ser alguien que va por su cuenta. Cuando esa creencia es vista, no hace falta destruirla. Al ser vista, pierde fuerza por sí sola, porque deja de ser creída. Entonces la vida aparece exactamente igual que siempre, solo que ahora sin esa apropiación, sin tanto yo hago, sin tanto yo logro, sin tanto yo despierto. La respiración sigue, las palabras siguen, las decisiones siguen, la enseñanza sigue, pero lentamente desaparece la sensación de que existe un centro aislado administrándolo todo y aparece algo bello, la simplicidad. Tal vez el despertar nunca consistió en convertirte en alguien extraordinario. Tal vez consistía en dejar de interrumpir lo ordinario, porque la vida nunca necesitó tu ayuda para expresarse. Lo único que parecía ocultarla era el esfuerzo constante por convertir esa expresión en una identidad. Y cuando ese esfuerzo comienza a relajarse, la vida sigue exactamente igual, solo que ahora deja de sentirse personal. Estas 10 lecciones están diciendo algo muy simple. No necesitas convertirte en la expresión de Dios.
porque nunca dejaste de serlo. Así que no necesitas fabricar paz, no necesitas construir el amor, no necesitas alcanzar la libertad. Si acaso necesitas solo mirar con suficiente honestidad para reconocer que todo aquello que buscabas ya estaba ocurriendo antes del personaje, antes del esfuerzo, antes incluso de la idea de despertar. Solo la vida expresándose silenciosamente, sin dueño, sin autor, sin separación. Y creo que eso es la verdadera libertad. No hacer, según yo, que la vida ocurra, sino dejar de creer que alguna vez dependió de ti. Enhorabuena por estas 200 lecciones.